Saludos, estimados estudiantes. En esta semana veremos algunos ejemplos correspondientes a la primera condición de equilibrio. Bien, entonces vemos en el gráfico que tenemos un sistema de cables del cual sostiene un peso. El peso o el cuerpo que está sosteniendo este cable vertical corresponde a 120 newtons. Bien, entonces lo que están pidiendo es que se calcule las tensiones. Entonces, lo primero que nosotros haremos es dibujar el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Dibujamos fuerzas de tensión. Luego, lo que debemos hacer nosotros es, para utilizar el teorema de Lamy, es encontrar esos ángulos. Entonces, podemos darnos cuenta nosotros que este ángulo, ¿sí?, correspondería a un ángulo de 90 grados. Entonces, también nosotros necesitamos encontrar este ángulo. Y este ángulo podemos nosotros encontrarlo de la siguiente manera. Podemos nosotros ver aquí, que aquí también sería entonces, aquí es 37, aquí sería 37, y este ángulo que está aquí sería de 90. Por lo tanto, aquí tendríamos nosotros 90 más 37, 127 grados. Y el ángulo, ¿verdad?, que lo tenemos aquí, en esta parte, lo haremos de manera similar. Aquí tendríamos nosotros 53 y acá también es un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el ángulo vendría a ser de 143 grados. Una vez que determinamos esos ángulos, lo que hacemos es lo siguiente. Decimos 120 sobre el seno de 90 grados. Eso sería igual a la magnitud de la tensión que lo hemos denominado B. B sobre el seno de 143 grados. Eso será igual a C sobre el seno de 127 grados. Entonces, es lo que nosotros tenemos en una relación que hemos escrito aquí. Bien. Luego que nosotros tenemos esa relación, lo que podemos hacer nosotros es agrupar, ¿no?, dos términos de esas relaciones que estamos observando. Por ejemplo, vamos a agrupar estas dos relaciones. Entonces, si agrupamos esas dos relaciones, tendríamos esto, ¿no? 120 sobre el seno de 90 igual a B sobre el seno de 143 grados. Entonces, aquí lo que nos estaría quedando es, pues, despejar B. Y B, que sería la fuerza de tensión en este cable, corresponde a 72.22 newtons. Luego, para poder encontrar la fuerza de tensión C, nosotros podríamos trabajar con esta relación, es decir, esta y esta otra relación. Igualamos entonces, las igualamos y despejamos entonces C. Entonces, la fuerza de tensión C estaría valiendo 95.84 newtons. Bien, veremos este otro ejemplo. Entonces, aquí nos indican lo siguiente. Un bloque de peso W que está suspendido de una cuerda amarrada a otras dos cuerdas en el punto O. Una cuerda está horizontalmente enganchada a la pared y la otra asegurada al techo. El ángulo entre el techo y la cuerda es de 60 grados. ¿Cuáles son las tensiones de las cuerdas? El peso de las cuerdas se desprecia si el peso del bloque es de 100 newtons. ¿Cuál es la tensión en la cuerda asegurada al techo? Entonces,
calcularemos esas tensiones, entonces, que nos están pidiendo. Entonces, pero lo primero que nosotros hacemos, recordar, es un diagrama de cuerpo libre. En este caso, vamos a dibujar las fuerzas de tensión saliendo del punto O. ¿Sí? Entonces, recordar que siempre las fuerzas de tensión se dibujan a lo largo de las cuerdas. Bien, entonces, tener en cuenta de que esta tensión es la que sostiene el peso. Por lo tanto, esta tensión T3 en realidad tiene la magnitud del bloque, que sería de 100 newtons. Y entonces, lo que vamos a hacer entonces es trasladar este sistema de fuerzas, lo vamos a trasladar a un sistema de coordenadas cartesianas. Entonces, aquí estarían nuestros sistemas de coordenadas cartesianas. Nuestro eje Y, y tendríamos nuestro eje X. Bien, entonces vamos a proceder a utilizar la primera condición de equilibrio, ¿no? Entonces, podemos nosotros hacer lo siguiente. Podemos trabajar en el eje X. Y si trabajamos en el eje X, lo que nosotros necesitamos es descomponer este vector tensión T1. Lo descomponemos. Aquí habría una componente. Y aquí habría otra componente de T1. Entonces, debemos notar nosotros que esta componente vendría a ser T1 multiplicado por el coseno de 60 grados. Y esta otra componente vendría a ser T1 multiplicado por el seno de 60 grados. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que haríamos entonces una vez que hemos descompuesto todos esos vectores? Lo que hacemos es aplicar la primera condición de equilibrio. Decimos, sumatoria de todas las fuerzas paralelas al eje X será igual a 0. Entonces, si va a ser igual a 0, decimos, entonces, esta fuerza de tensión apunta hacia el sentido negativo. Tendríamos entonces menos tensión 2. Esta otra componente sería entonces más T1 coseno de 60 grados. Esto sería igual a 0 y lo vamos a denominar ecuación número 1. Ahora tendríamos nosotros también que trabajar en el eje Y. Y cuando trabajamos en el eje Y, como ya hemos descompuesto los vectores que no son paralelos a los ejes, entonces tendríamos nosotros que decir sumatoria de fuerzas paralelas al eje Y igual a 0. Entonces, ¿qué diríamos? Ahora, como sabemos nosotros que T3, la tensión T3, tiene la magnitud del peso, ¿sí? Entonces ya sabemos que esto corresponde a 100 newtons, entonces decimos sumatoria de fuerzas. Sería entonces menos 100 más tensión T1 por el seno de 60 grados. Esto sería igual a 0. Denominamos ecuación número 2. Entonces, de la ecuación número 2, nosotros vamos a despejar la tensión T1. Y entonces esa tensión T1 nos estaría saliendo 115.47 newtons. Bien. Entonces, una vez que hemos obtenido cuánto es la tensión en el cable, lo vamos a reemplazar en la ecuación número 1. Esta es mi ecuación número 1. Reemplazamos en lugar de T1, reemplazamos el 115.47. Entonces lo que tendríamos es, una vez que hemos reemplazado, ahí está, hemos reemplazado, despejamos la tensión T2 y tendríamos 57.74 newtons. Bien, entonces en estos sistemas, ¿verdad? Se está cumpliendo la primera condición de equilibrio. Ese sistema se va a mantener siempre en esa posición debido a que se encuentre en equilibrio.